Buenas tardes, buenas noches, clase de Zohar Parashat Trumá. La porción de esta semana comienza diciendo lo siguiente. Dice: el Creador habló con Moshe diciendo: transmítele al pueblo de Israel y diles que tomen una ofrenda para mí, ¿sí?, para Dios, si es que Dios puede necesitar algo, que tomen mi ofrenda de todo aquel cuyo corazón lo motive a entregarla. Y la palabra ofrenda, o lo que se utiliza como ofrenda, es esta palabra terumá. Terumá en hebreo en realidad no significa ofrenda, significa elevar. Literalmente la traducción de la palabra es elevar. O sea que acá básicamente lo que diría, si uno lo leyera textualmente, diría Baikuhli terumá, que tomen para mí y eleven no dice y donen, ¿sí?, y eleven a los que su corazón se lo ¿cómo se dice? Compel, tenga a quienes al corazón les diga que lo hagan, y donen plata, cobre, oro, lana turquesa, todo esto, lo que hacía falta para fabricar el Mishkan, el tabernáculo que iban a tener durante los próximos 40 años en el desierto, y eventualmente el que iban a llevar al templo de Jerusalén. Pero este iba a ser el tabernáculo móvil, ¿sí?, con el que iban a viajar durante estos 40 años, en donde iban a poner adentro las tablas. Al final de la porción de la semana pasada, Moshe subió a buscar las tablas. Con lo cual, si esto fuera cronológico, no podría estar Moshe hablando con Dios hablando con Moshe, diciéndole decirle al pueblo, porque Moshe se había ido 40 días. De hecho, todos los comentaristas dicen de que estas dos porciones, esta y la que sigue, ocurrieron después en el tiempo, pero están escritas en este lugar en la Torá por alguna razón que no es tan importante, por eso no la vamos a explicar. O sea, tiene una razón de ser el por qué está acomodado así, pero porque después vamos a tener una parashá exactamente igual, pero que en lugar de que diga a todos los que su corazón, en lo único que cambia es que en lugar de que diga a todos los que su corazón le dicte, la otra parashá va a decir solo a la gente del pueblo de Israel, porque entre esta porción y la otra, que explica exactamente lo mismo, que es las medidas de los artefactos que se iban a utilizar para el tabernáculo móvil, entre una y otra ocurrió el becerro de oro. Y lo que sucedió o se dio cuenta el Creador es que no debía haber parte en aquello que es sagrado de personas malintencionadas. En este caso los Erev Rav, los magos, que cuando Moisés salió de Egipto, hubo mucha gente del pueblo de Israel que murió en Egipto porque no confiaron en que había que marcar las puertas y demás. Pero hubo muchos otros que se conocen como Erev Rav, las multitudes mixtas, que dijeron: mira, cada vez que Moshe dice que hay que hacer así o hacer así, y uno hace, pasa lo que al final ocurre lo que Moshe dice. Así que si Moshe dice que hay que marcar las puertas y esto y lo otro, dice vamos a hacerlo.
cuando salen de Egipto, Dios le dice a Moshe: no te lleves a toda esa gente. Y Moshe no le hace caso y se los lleva. No por desobediente, sino porque Moshe entendía que los Erev Rav eran las primeras emisiones de semen que habían sido desperdiciadas de Adán, y sabía que en esas almas eran almas que pertenecían en realidad al grupo de almas del pueblo de Israel, pero que que todavía no habían evolucionado lo suficiente, y él pensó que si los llevaba y los tenía todos juntos en el momento de la revelación del monte Sinai, tal vez iba a poder hacer el fin de la corrección, el Gmar Tikkun, que de hecho lo logró momentáneamente durante 40 días, en los cuales, como nos dice la Torá, la tierra se tragó a la muerte. Pero estos Erev Rav, porque no tenían todavía el nivel de evolución que tenía el resto del pueblo, ya que no habían sido las personas que los egipcios que Yosef pidió que se circuncidaran 200 años atrás. Si se acuerdan, cuando explicamos la historia de Yosef, explicamos que no era casual, no es que era un sádico que le pedía a la gente que a cambio de comida algunos se circuncidaran, sino que él sabía sabía reconocer quiénes eran estas chispas de almas y los iniciaba en el camino de la corrección a través de este acto. Estas almas de los Erev Rav no eran gente común, eran gente con gran deseo de recibir, eran grandes vasijas, pero como no estaban evolucionados, en realidad lo que eran, como expresaban toda esa intensidad de vasija, ese gran deseo, es en lugar de expresarlo a través de la luz, lo expresaban a través de la negatividad. O sea que eran sumamente espirituales, pero eran magos hechiceros, y a la primera de cambio tomaron este oro, ¿sí? Y como tenían el conocimiento y sabían que era una época específica en el año en el que se puede hacer ciertas manipulaciones con las almas, encarnaron una entidad adentro de este becerro de oro que hablaba, profetizaba, todo, y convencieron a la gente de que Moshe había muerto en el monte Sinai y que esta vaca de oro iba a ser el nuevo Dios que los iba a guiar por el desierto. Y obviamente ese fue el momento en el que perdieron esa posibilidad del final de la corrección, o el momento en donde cayeron. Que era necesario que también estuvieran ahí estos Erev Rav, porque la corrección del Geta Egel, del becerro de oro, es corregir las mismas 6 horas. Ellos no esperaron 6 horas a que Moshe bajara del monte Sinai, de la misma forma que Adán no esperó las 6 horas hasta que llegara Shabbat para comer del árbol del conocimiento. ¿Sí? No es que Adán tenía terminantemente prohibido comer del árbol del conocimiento, sino que tenía que esperar al momento adecuado, y no esperó. Y mucha de la corrección que todavía ocurre en el mundo hoy es la falta de paciencia, ¿sí? El no esperar a la madurez de las cosas. Pero volviendo a nuestra parashá, más allá de todas las explicaciones que vamos a ver en la parashá misma de los artefactos, el candelabro, el altar donde se hacían los sacrificios, la mesa donde se ponían los panes, el mismo Mishkan, que eran tres pequeños recintos uno adentro de otro, las cortinas y toda la porción solo lo que hace es explicar de qué materiales estaba hecho y las medidas, ¿sí? De hecho, se hizo un experimento hace unos 10, 15 años en Israel. Una de las universidades, Technion, trató de
siendo que están las medidas y los materiales, todo, trató de construir uno igual para ver de qué se trataba, y no lo pudieron hacer. Y es una de las escuelas de ingeniería más importantes del mundo. No pudieron construir lo mismo que sale en la Torá, porque empezaron a pasar cosas en el edificio, empezaron a haber grandes apagones de luz, se quemaban las computadoras. Entonces, y sabemos que por otro lado, este Mishkan del que habla la Torá, cuando uno, como está descrito, pesa toneladas. Y no me acuerdo si eran 6 o sí, creo que 6 Levim, 6 levitas, hijos de descendientes de la tribu de Leví, lo levantaban y lo llevaban de un lugar a otro. Y de hecho dicen que en realidad lo que sucedía es que solo lo tenían que tocar y el Mishkan se levantaba y viajaba. Y que cuando pasaban sobre un río, sobre el cielo, lo único que tenían que hacer era agarrarse fuerte del Mishkan y el Mishkan iba. Después, más tarde, en otras parashot vamos a ver lo que le costó a Moshe hacer que el Mishkan comenzara a funcionar, arrancarlo. ¿Sí? Fue 2 años más tarde, en el primer día del mes de Aries, de Nisan, finalmente Moshe logró hacer que ese aparato que habían fabricado funcionara. Lo vamos a ver en otras clases de Zohar. En lo que queremos concentrarnos hoy es en este concepto de, primero que nada, por qué todas las traducciones hablan de Trumá, ¿sí? Terumá como una donación. De hecho, uno de los niveles que lo hemos visto cuando fue el mes de Elul, que pusimos todos los días de la creación de los mundos del caos, cómo se corregía cada uno de los mundos del caos, uno de los niveles se corregía con este tipo de ofrenda, Trumá. Está en Facebook, lo pueden buscar en septiembre de este año pasado. Sin embargo, la palabra quiere decir elevar. Y por otro lado, tenemos este concepto en esta porción respecto a esta idea de donar dinero para crear el Mishkan. Hay un pequeño detalle de algo que ocurrió con todo esto. Mucha gente decidió especular y dijeron, ¿sabes qué? No vamos a ir enseguida a llevar nuestra donación, vamos a esperar. Porque cuando escucharon las medidas, la cantidad que hacía falta de oro, de plata, de esto, del otro, dijeron, ¿sabes qué? Vamos a esperar. Y cuando Moshe se ve con que no tiene suficientes materiales, nosotros lo vamos a salvar, y así vamos a pasar a ser importantes. Y el Zohar dice que de la gente más odiosa que hay en el mundo es la gente que construye sinagogas, iglesias, lugares ¿sí? Dice, literalmente, la gente más odiosa del mundo es la gente que dona dinero para ese tipo de cosas. Y hay toda una explicación al respecto, porque lamentablemente la mayoría de la gente lo hace por la placa, por el nombre en el bronce, ¿sí? No es ni por la causa, ni es solo por el ego ¿sí? En la Filarmónica de San Diego no tenía, yo viví muchos años, para los que no saben, en San Diego no tenía filarmónica. Y llegó un señor argentino
que fue director del Teatro Colón, y es en Argentina casi nadie lo conoce, pero en el mundo es uno de los directores de orquestas más reconocidos. Se llama Tito Capobianco. Fue también director de la ópera de Pittsburgh, y era muy amigo, muy cercano de Pavarotti. Y San Diego no tenía presupuesto para hacer el proyecto, que si bien es una ciudad que tiene mucha cultura, no tenía el presupuesto para hacer la idea, lo que él quería hacer, parecido a lo que había hecho en Pittsburgh. Siendo argentino y conociendo cómo funcionan los egos, mandó hacer una placa de bronce con nombres removibles en distintos tamaños, ¿sí? El primer nombre de arriba tenía una cierta cantidad, un cierto tamaño de letras, el siguiente así. Hacía años que en San Diego no podían lograr que la gente donara el dinero, o que las empresas se pusieran de acuerdo, lo que sea, para hacer este proyecto. Llegó este señor, les vendió la placa de bronce, y todos los años a fin de año se bajaban los nombres, y para que vuelvan a subir tu nombre tenías que, y según cuánto habías donado, era la altura que te tocaba. Y lo que hacía es que hacía una cena para 40 personas, y traía a Pavarotti a que les haga pasta, pero que la cocine él en el recinto, en el teatro, y quedaba una mesa, una silla vacía, y Pavarotti iba y se sentaba en cada una de las... A cambio de eso y de la placa, en 2 años hubo un edificio en el medio de downtown. Fue más rápido, y eso que San Diego es una ciudad de alto desarrollo, fue más rápido hacer la filarmónica que la biblioteca. Se hizo más rápido la filarmónica que la biblioteca, y se empezó al mismo tiempo. ¿Por qué? Por el nombre, ¿sí? Por la chapa, por el bronce. Ahora, ¿es esa gente odiosa? El Zohar dice no, ¿sí? Porque si de todas formas van a poner su dinero en la clipá para una cosa, para otra, bueno, esto es por ahí hasta algo un poco más altruista. Pero hacer eso cuando se trata de espiritualidad, esa es gente odiosa. Porque si hay suficientes lugares en el mundo en donde podés comprar ego y posición con plata, anda a hacerlo a otro lado. Hacelo en el gobierno, hacelo en la filarmónica, hacelo donde sea. No lo vengas a hacer a la sinagoga, a la iglesia, al lugar que se supone que es totalmente lo opuesto, ¿sí? Ego se puede comprar, y posición en todas partes. Entonces, odiosa es la persona que utiliza ese mecanismo en este sistema, ¿sí? Obviamente, lo que sucedió, como de la misma forma que a todo este tabernáculo y estas cosas las fabricó un chico de 12 años, que le traían el oro, tocaba los materiales y se formaban solos. De la misma forma, todos aquellos que no habían traído, que decidieron esperar, su ofrenda no fue parte de. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que no alcanzaba, alcanzó. ¿Sí? Ellos tuvieron la suerte de tener esa protección de que no se involucrara, eventualmente cuando vemos la culminación de todo eso, de que no se involucrara el ego en esto. Ahora, a nosotros hoy nos quedó, y por cierto hay que entender que esta tecnología de Trumá
de dar donaciones es una es la única de las herramientas que no tiene costo para eliminar caos en nuestras vidas, ¿sí? Hay una historia en el Zohar, no en esta parashá, que habla de de dos consuegros que se están peleando por quién va a pagar el casamiento de los hijos, ¿sí? Uno quiere pagar, pero el otro no quiere que le quiten se están peleando no para que el otro pague, sino porque ellos quieren ser los que van a pagar. Y el comentario que hace el Zohar es que ante cualquier situación de juicio, de balance, de lo que sea, siempre que exista la posibilidad de pagar con dinero, ¿sí?, nunca pidas descuento, dice el Zohar. Si algún tipo de caos tenés la suerte de que en lugar de que se pague con la carne, con la salud, con lo que sea, se puede pagar con dinero, nunca vayas a pedir descuento, porque si esa es la medida que elimina ese caos, no vayas a terminar con que decidiste que una parte la vas a pagar con otra cosa. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Por qué? Porque por otro lado tenemos, de la misma forma que hay gente odiosa que compra posición en lo que debería ser la espiritualidad con sus donaciones, hay gente más odiosa que es la que solo arma que el único propósito de la institución, entre comillas, espiritual es el conseguir las donaciones, ¿sí? Esto es algo que ocurre por lo menos desde los últimos 2000 años. Es notable, ¿sí?, las instituciones multimillonarias que en lo único que piensan es en los pobres, ¿sí? Mientras la gente se muere de hambre, ellos son ricos y se supone que juntan para los pobres. Entonces, ¿por qué? Porque es la misma moneda, ¿sí? El uso del dinero solo por el poder mismo. Y eso ha hecho que la mayoría de la gente no solo no dé diezmo o no utilice estas herramientas, sino que escapa, ¿sí? Van a la iglesia o a la sinagoga o al templo, a donde sea, toman lo que pueden tomar y tratan de huir lo más rápido posible antes de que les vayan a pedir algo, ¿sí? Hay un juego del gato y el ratón, constante de las instituciones pidiendo, la gente negociando no dar. Si alguien si lo pudieran ver desde un lente espiritual, lo que ocurre, lo que pasa cuando hacen todo eso, les voy a leer una sección dentro del libro del Zohar de esta semana, de la porción de esta semana. Hay una sección que se llama Sifra Ditznuta, el libro de lo oculto, o de lo oculto, que es una pequeña sección del Zohar de solo 5 capítulos que habla de la creación del mundo,
¿sí? De cómo ocurrió esto de lo de los mundos del caos anteriormente, pero todo desde un punto de vista desde la Sefirot, cómo ocurrió según metafísicamente. En el principio, son 5 capítulos nada más que explica los 5 niveles, pero les quiero leer. Y de hecho, aquel que entiende este libro no necesita saber nada más. Empieza diciendo, solo le voy a leer, no voy a leer sobre lo que dice el libro, sino 2 versículos que son la introducción. Dice, él preguntó, ¿qué es este libro oculto? ¿Sí? Safra Ditznuta. Dice, ¿qué es este libro oculto? Rabbi Shimon dijo, hay 5 capítulos contenidos en una sola recámara, los cuales llenan el mundo entero. Rabbi Yehuda dijo, si esto incluye todo el conocimiento, entonces este es el material que alguien tendría que estudiar y no se necesitaría estudiar nada más. Rabbi Shimon dijo, esto es cierto, puesto que alguien que entra en este conocimiento y sale de él en Beshalom, en paz, entero quiere decir Beshalom en este caso, como en la historia de Rabbi Akiva entró al jardín del Edén y salió en Beshalom, ¿sí? Completo. Dice, puesto que alguien que entra en este conocimiento y sale de él en paz, completo, puede ver en él la incorporación de todo el conocimiento. Pero esto no es así para aquel que entra en este conocimiento y sale de él, y no sale de él en paz, no sale de él entero. Dice, para explicarlo mejor, dice Rabbi Shimon, y esto es lo que me interesa que escuchemos, porque no vamos a leer los 5 capítulos de... hay uno de los alumnos de Rav Ashlag. Rav Ashlag tuvo, uno de sus alumnos fue Rabbi Brandwein, y uno de los alumnos de Rav Brandwein es un rabino que se llama, era su yerno, que se llama Rav Schreinberger. Es un cabalista que vive ahora al ladito del Kotel en Jerusalén, al lado de lo que es la muralla, el muro de los lamentos, y tiene una yeshiva que se llama Ora Ganus. Sobre estos 5 capítulos, hace 35 años que da una clase semanal. 35 años. Pero vamos a leer esto. Está hablando de la persona que, para que entendamos mejor quién es la persona que ante el conocimiento no sale entero. Dice, esto es como aquel hombre que vivía en una montaña y nunca había entrado en contacto con los habitantes de la ciudad. Nació en la montaña y se crió ahí. Dice, sembraba y cosechaba, se apagó esta, sembraba y cosechaba trigo, y así como lo sacaba de la planta, así se lo comía. Pero un día llegó a la ciudad y le sirvieron una cosa que lo impactó, que se llamaba pan. Dice, la persona dijo, ¿de qué está hecho esto? Y le contestaron, es
lo que estás comiendo es pan, está hecho de trigo. Dice, él lo comió y era delicioso para su paladar. Dice, después le trajeron galletas, ¿sí? que era esto mismo mezclado con azúcar y aceite. Dice, lo probó y dijo, ¿y esto de qué está hecho? Y dijeron, de harina, de trigo. Dice, bueno, lo probó y estaba impresionado. Dice, más tarde le trajeron algo que era aún más impresionante, que parecía, dice, alimento en estado para dárselo a un rey. Dice, era una trenza que tenía aceite y miel y azúcar, ¿sí? Y dijo, ¿y esto de qué está hecho? Y le dijeron, de trigo, ¿sí? ¿Y qué pensó él? Dice, ciertamente me merezco conocer y haber recibido todo este alimento, puesto que yo conozco a la esencia de todos estos alimentos, que es el trigo. ¿Sí? Y uno pudiera pensar que hay un gran conocimiento detrás de esta frase nada más, ¿sí? Que cuando una persona conecta con la raíz, con la esencia, dice Rabbi Shimon, sin embargo, por tener esta opinión y pensar que porque él conocía el origen y ahora estuvo expuesto a esto, se quedó en eso, en lo grandioso que era, lo rico, esto, lo otro. Dice, no preguntó las recetas de cómo se hacían estas delicias. Por ende, la receta de qué se hace con el trigo para que termine siendo así de delicioso, se perdieron para él. Y esto también es así para aquel que lo único que agarra es la generalidad del conocimiento, de la sabiduría, pero no se preocupa en descubrir las delicias que derivan de esa generalidad. ¿Sí? A muchos de nosotros nos pasa que venís, escuchás una clase de Kabbalah, es lo que sea, es tan alucinante a comparación de todo lo otro que, si venimos de 2100 años de enseñanzas, entre comillas, espirituales, con respuestas ridículas que a lo mejor hace 500 años alguien todavía las podía creer, pero hoy son imposibles de creer. ¿Sí? Aparte, más aún cuando el conocimiento ya estaba hace 2000 años atrás y decidieron privar a la gente del conocimiento. ¿Sí? Hoy todavía hay curas, rabinos, sacerdotes que cuando les preguntás, pero ¿cómo este mundo tiene 5000 años o 5000 y tantos de años y los dinosaurios y los fósiles y todo eso? Ah, no, que Dios, si hizo este mundo, ¿no lo podía hacer con fósiles adentro? ¿Qué clase de perverso es este Dios de que pone fósiles para testear la fe de la gente, a ver si le creen a Darwin o me creen a mí? O sea, sería un perverso ese Dios. Cuando en el Zohar, hace 2100 años, ya dice de que en ese momento el mundo tenía 6000 y tantos de millones de años. Y las distintas creaciones, y habla de
que esta no es la única creación, pero ese conocimiento existe hace por lo menos 2000 años en forma escrita. ¿Sí? Hoy todavía hay rabinos que te contestan eso. Es la prueba de la fe. De hecho, algo de lo que quiero que hablemos hoy es hay un concepto dentro del judaísmo que se lo conoce como Hok le Israel, misterio para el pueblo. Hay cosas que aparecen en la Torá que como Rashi nunca las explicó, se considera que son misterios. Entre ellas, la vaca roja, que el Zohar y el Ari explican, hay páginas y páginas y páginas explicando, y otro son las 12 jalot, ¿sí? Que hoy en día, ya sacando los cabalistas, nadie hace la bendición del pan en Shabbat con 12 jalot, todo el mundo las hace con 2. Pero en la época del tabernáculo y de esta para allá, surge esta idea de que deben haber 12 panes sobre el altar, que se conocen como Lechem Apanim, ¿sí? Que eran unos panes eternos. Ahora después vamos a hablar acerca de esto. Y es lógico que mucho de lo que oímos hoy, porque venimos carentes de conocimiento, esta generalidad nos haga pensar que estamos comiendo algo delicioso, pero estamos comiendo trigo, ¿sí? Y hay cosas mucho más deliciosas, pero la persona tiene que hacer el trabajo de buscar las recetas. Ahora, una de las recetas, y no es casual que todo esto está en la misma para allá, una de las recetas es el maaser y trumá, es el dar donaciones. Una de las delicias más cuando uno entiende el sistema cómo funciona, pocas cosas hay que sean tan accesibles al ser humano como dar maaser para conectar con la luz. Y ahora vamos a explicar cómo funciona. Para eso voy a empezar en el Zohar de Trumá. Pareciera ser que el Zohar de esta semana empieza hablando de algo que no tiene nada que ver con el tema en cuestión. Todos se acuerdan de Jacobo, ¿sí? El hijo de Isaac, nieto de Abraham, que se casó, ya sea engañado o como sea, pero se casó con 2 hermanas, ¿sí? Algo que por alajá está prohibido, ¿sí? Que la ley prohíbe que una persona se case, incluso en la época de la Torá, donde se permitía que un hombre tuviera más de una esposa, hasta 7 esposas, no podía casarse con 2 hermanas. ¿Por qué? Y la Torá nos dice, no debe casarse con 2 hermanas para no crear rivalidad entre ellas y que no terminen odiándose una a la otra. Perdón que me olvidé de silenciar esto. Voy a leer de Zohar Trumá, versículo 1. Dice, y Hashem habló con Moisés diciéndole, háblale a los hijos de Israel y diles que traigan para mí una ofrenda. Dile a cada hombre a quienes su corazón los impulse a hacerlo. Rabbi Sia abrió la discusión diciendo, un verso de Teilim que dice, puesto que Ya que es una mitad del nombre de Dios, escogió a Jacob para él mismo. Israel, a Jacob para él mismo, Israel como su posesión particular. Esa es una famosa frase de Teilim que dice, Ki Jacob dejarlo y Israel
lisgulato, ¿sí? Para su propio, para él, como si fuera algo propio. Dice, ¿qué tan amado es Israel ante los ojos del Santo, bendito sea Él, que Él desea, el Creador, desea que ellos se adhieran a Él y conecten con Él para poder hacer de Israel una sola nación en la tierra, ¿sí? Esa famosa que Amha que Israel goy echad ba'aretz, ¿sí? Que el pueblo, que Israel, no dice, sí, que el pueblo de Israel sea una sola nación en la tierra. Dice, se suponía que a esta nación, y nosotros ya sabemos lo que quiere decir Israel, ¿no? Se suponía que a esta nación le debía de tocar un regente como a todos los demás. Dice, sin embargo, el Creador designó ministros y oficiales sobre las otras naciones y tomó a Israel como su propia pertenencia. Rabbi Shimon entró al tema, a la discusión, diciendo lo siguiente. Cita una frase de Shira Shirim, del Cantar de los Cantares, 6:10, que dice: ¿quién es ella que luce, que mira hacia afuera como el amanecer, hermosa como la luna, clara como el sol, y terrible como un ejército con banderas? Y empieza Rabbi Shimon a separar palabra por palabra qué quiere decir esto. Por ahora sé que parece que no tiene nada que ver, pero ya vamos a... y les aviso que se van a ir un poco tarde. Ok, ¿quién es ella? Mizot, ¿sí? ¿Quién es ella? Dice, es el secreto de dos mundos que se unen, que son un mundo y otro mundo, tal como está escrito, por siempre y siempre. En Divrei Yamim. Ok, ¿y cuáles son estos mundos? Estamos hablando de Binah y Malhut. ¿Quién, mi, es el nivel supremo, ¿sí? Que corresponde a Binah? Dice, y esto lo podemos ver en el nivel de la palabra mi. Esto dice, y esto lo vemos también en la frase de levanta los ojos. Hay una frase de Yeshaya 40:26 que dice, levanta tus ojos hacia lo alto y mira quién creó esas, las estrellas y todo. Dice mi L, ¿sí? ¿Quién fue el que creó? Mi L, Elohim, ¿sí? Son las mismas. ¿Quién? ¿Sí? La Torah empieza diciendo Bereshit bara Elohim, ¿quién creó? Mi L, Elohim, ¿sí? Son las mismas letras. Dice ella, Zot, dijimos que empezaba esta frase diciendo mi Zot, ella se refiere al nivel más bajo, que es el mundo inferior, el que también es llamado Malhut.
son dos mundos que se unen y se conectan con un solo nudo, con un solo conductor. ¿Y cómo es que se conectan? Solamente a través de la elevación, ¿sí? Trumá, ¿se acuerdan? De la elevación de Malhut a Binah. Y así es como Malhut se une y consigue Mohin, la conciencia, el cerebro de Binah. Okay. La frase continuaba diciendo, ¿quién es ella que mira hacia afuera? La parte de la frase que es mira hacia afuera es cuando las dos están pegadas una a la otra. Y en ese momento, cuando están pegadas, se ven como el amanecer. Cuando el amanecer recién llega y quiere iluminar, ¿sí? El amanecer llega con deseo de iluminarlo todo. Y ella es tan bella como la luna, que es en realidad la iluminación de ¿qué es la luna cuando está llena? Es toda la iluminación del sol reflejada en ella, ¿sí? en la luna. ¿Y quién es el sol? El sol se refiere a Zeir Anpin, ¿sí? A las sefirot entre Gesed y Yesod. Tenemos Binah, ¿sí? Que es parte de lo que llamamos la fuente de toda luz que llega a nuestro mundo, y Malhut, el mundo en donde vivimos nosotros. Y si ¿cuál es el propósito de esta existencia de estos dos mundos? Es que estén juntos. ¿Y cómo se juntan? Con un solo nudo que las conductor, que es Zeir Anpin. Y eso somos nosotros. También Zeir Anpin en el arquetipo, ¿sí? General de Zeir Anpin es Jacob, Israel, porque Zeir Anpin es representado por la sefirá de Tiferet, en general, por la columna central. Okay. Dice, ¿y qué quiere decir terrible como un ejército con banderas? Dice, esto es porque cuando las dos se unen, tienen la capacidad de protegerlo todo. Y tienen el poder de brindar perfección a todo y de crear grandes hazañas. Esto estamos hablando de un nivel global, pero esto es lo mismo que ocurre a aquellas personas que uno ve que tienen ciertos niveles y demás. Es esto mismo ocurriendo en un microcosmos. Dice, y Malhut recibe fuerza o su pensamiento desde el mundo superior, que es Binah, solo a través de Jacob, puesto que él era un hombre absolutamente entero, ¿sí? Representando a Zeir Anpin, no tenía imperfección. ¿Y cómo lo hacía? Elevando Maim Nukbim, las aguas femeninas, de esa manera elevó a Malhut a que tocara Binah. O sea, ¿cómo lo elevó? Él fue él corrigiéndose a sí mismo, fue el conductor que permitió que estas dos se unieran por primera vez. Él logró conectarlos y eso hizo que Binah recibiera la forma de Malhut
Y la forma de Biná es el secreto de Lea, ¿sí? La esposa que él no era la que él quería, pero con la que lo obligaron a casarse. ¿Sí? Sabemos, ya lo explicamos en otras oportunidades, Lea era el alma gemela de Israel y Rachel era el alma gemela de Jacob. Mientras Jacob no estaba totalmente corregido, solo veía qué pasa, Rachel era más linda. Entonces, como él estaba en un plano más físico, con quien sentía más conexión era con Rachel. Cuando el ángel, después de la pelea, lo bendice, la pelea fue haberle ganado finalmente, haberse corregido totalmente, lo bendice y le cambia el nombre a Israel. Inmediatamente después Rachel muere y él finalmente entiende que Lea es su verdadera alma gemela, que no la podía ver como tal porque él no estaba en el nivel de darse cuenta que ella era esta otra manifestación del principio de lo femenino. Okay. Dice, él también conectó hacia abajo e hizo que Malhut adquiriera la forma también de Biná. Y ese es el secreto de Rachel. Y las 12 tribus que emergieron de ellos, y las 12 tribus que emergieron de ellos, emergieron en la imagen de arriba. ¿Sí? Estas 12 tribus, esto que nosotros conocemos como Israel, Am Israel, que hoy son toda esta gente dispersa en el mundo que busca la espiritualidad. ¿Sí? El Zohar dice claramente que solo en el final de la corrección Eliyahu Anabí es la única persona que va a poder decir quién es parte de Am Israel y quién no. ¿Sí? Que espiritualmente no se rige ni por quién fue tu mamá, ni quién fue tu papá, ni tu apellido, ni de dónde. ¿Sí? Hay una nación de almas que lamentablemente en la época de la destrucción del segundo templo, el 90% de esas personas se dispersaron por el mundo. ¿Sí? Habían 12 tribus, 10 se perdieron, y de hecho las 2 que quedaron eran las 2 menos numerosas, la tribu de Yehudá y la tribu de Leví. Por eso es que hoy los únicos, entre comillas, pueblo de Israel identificable son los Kohanim y Levíim, que los dos provienen de la tribu de Leví, y lo que se conoce entre comillas como judío, que viene de Yehudá, ¿sí? De la tribu que tenía el reinado de Jerusalén. Pero las otras 10 tribus, que también son parte de esta deidad supuestamente que engendraron Jacob, Rachel y Lea a través de esta unión de los mundos y demás, están dispersos por el mundo. Algunos se juntan todos los lunes a tomar clases de Zohar, otros pero la mayoría están dispersos. Ok, seguimos. Dice, y este es el secreto del por qué Jacob podía estar casado con estas 2 mujeres, siendo que esto es algo que está terminantemente prohibido por la Torá, puesto que sería cometer una conducta sexual no apropiada, tanto arriba como abajo, ¿sí? Tanto en lo espiritual como en lo físico, puesto que cuando esto ocurre, cuando una persona tiene relaciones con 2 hermanas, dice, crea un antagonismo que engendra separación entre los mundos. ¿Sí? Con lo cual siempre hablamos y sabemos que cualquier caos que atraviesa una persona
si está atravesando caos, es porque en su mundo, en su vida personal, Malhut no se conecta con el sistema, ¿sí? No, hay una separación entre Binah y Malhut, que es el mundo físico, causada por nosotros que somos Zeir Anpin, que deberíamos de ser los canales que unifican esto. Si estás, es como si fuera una fibra óptica. Malhut no tiene luz, solo tiene luz si la recibe de Binah. Esto es algo que es así. Malhut, como característica esencial, es pura vasija sin ningún aspecto de luz. Y Binah es prácticamente, si bien no es como Jochma, que es todo luz, es 99% luz y un pequeño aspecto de vasija que tiene como propósito solo servir como conexión para esa fibra óptica. Y la fibra óptica es Zeir Anpin, nosotros. Pero nosotros vivimos la vida pisando Malhut. Entonces, si nuestro Malhut está oscuro, es porque nosotros no estamos conectados allá arriba para iluminar el lugar en donde vivimos. Y por eso es que a veces la realidad que nosotros vivimos es totalmente incomprensible para la persona de al lado, porque nuestra fibra óptica solo puede iluminar ese pequeño pedacito. Cuando la persona crece espiritualmente y empieza a ensanchar el ancho de banda, ¿sí? con adiciones de su alma, ¿sí? Nuevas partes de su alma en los niveles de Ruach y Neshama, la persona empieza a convertirse en una lámpara, ¿sí? que puede iluminar más allá de solo su familia o lo pequeño. Y ese es el lugar a donde todos nosotros tenemos que querer estar, en ser luminarias. Por eso es que el libro principal de la Kabbalah se llama Zohar, Resplandor, y a Rabbi Shimon le decían la sagrada lámpara. Seguimos. Y si te preguntás qué quiere decir la frase en Bereshit 31, capítulo 30, versículo 1, donde dice Rachel envidiaba a su hermana, dice, no pienses por un momento de que había algún tipo de celos entre ellas. A lo que se refiere esta frase es a que el nivel de Malhut y aquellos que están en él constantemente deben sentir celos de Binah. Tienen que tener, como alguien le tiene envidia al vecino y quisiera tener lo que el vecino quiere, nosotros en Malhut constantemente tendríamos que tener envidia de la luz que hay en los mundos superiores y querer que esté acá. Dice, esto es lo mismo que ocurre, dice, con los estudiosos del conocimiento, quienes terminan siendo una montaña de conocimiento, y está bien tenerles envidia, porque como no es algo que uno le puede extraer a esa persona, de la única forma que uno puede competir o estar en el nivel es adquiriendo conocimiento uno mismo. ¿Sí? Es la diferencia el conocimiento no puede ser robado, por decirlo de alguna forma. Y esto es lo mismo que ocurre con Binah. La luz que uno le puede quitar o que puede bajar de Binah no disminuye la intensidad y la cantidad de luz que hay en Binah, porque en Binah hay infinita luz. Ok, no voy a continuar, lo demás es todo, sigue muy técnico y demás, pero esta es la idea. Y después el Zohar continúa en el siguiente capítulo diciendo, cuando Dios creó al mundo, grabó en él las letras de su nombre. Y da toda una explicación de cómo el nivel de Jochma, el nivel de Keter corresponde a
corona de la letra Yud, el nivel de Jochma es la letra Yud, la primera letra Hei es Binah, la letra Vav es Zeirampin y la letra Hei final es Malhut, ¿sí? Esto quiere decir que estas mujeres de las que hablábamos anteriormente, una es Binah, una letra Hei, y la otra es Malhut, la otra letra Hei del nombre de Dios. Y evidentemente Jacob o el pueblo de Israel, y esta es la razón por la cual Maaser, Trumá, todo este tipo de cosas son prescripciones solo para la gente espiritual. Uno no debe esperar que todo el mundo cumpla con la Torah. La letra Vav es Israel. Vamos a dejar el Zohar por un momento y vamos a ir a ver qué dice el Ari acerca de todo esto. Ok, no, perdón, más arriba. Ok. El Ari dice lo siguiente. Está hablando sobre el término de elevar. Dice la palabra, esto es una pequeña explicación de Rabbi Chaim Vital, no es del Ari directamente, pero dice la palabra terumá, que generalmente es entendida como donación, literalmente significa elevación. Dice, al donar las personas en la parashá algo para la construcción del tabernáculo o para cualquier otro uso, la persona está elevando eso que lo está donando, lo está elevando desde el dominio de lo mundano al nivel de lo sagrado. El Ari dice lo siguiente. Dice, sabe que la palabra terumá indica el principio de lo femenino. Hay solo dos aspectos en el principio en el principio femenino: Lea y Rachel. Y estas son indicadas por las dos letras Hei del nombre Yud-Kei Vav-Kei. Al principio parece un poco redundante con lo que leímos, pero se ve que todos opinaban igual. Cada letra Hei comprende dentro de sí 10 sefirot, porque todo tiene adentro 10 sefirot. Y esto es lo que le da a cada una de ellas 50 puertas. Hamishin Sharei Binah, las 50 puertas de Binah, es porque esta letra Hei, que corresponde a Lea, y sus 10 sefirot internas, es lo que le da estos 50 niveles. Y cada uno de ellos, y esto sabemos que ocurre lo mismo hacia abajo, por eso es que la cuenta del Omer hasta Shavuot son 50 días, ¿sí? Lo mismo ocurre en Malhut, ¿no? Dice, cada una de ellas comprende en sí misma 10, puesto que toman 10 del principio dice que toman 10 de Yesod, que es el principio de lo masculino. Y este es el significado místico de la palabra Ie, ¿sí? Que quiere decir será. Hay una frase que pareciera ser de las frases más conformistas que existe. La gente en Israel, cuando pasa cualquier cosa,
te cuenta que le pasó esto, el otro dice y todo, pero va a estar bien. ¿Sí? Los cabalistas dicen, ¿por qué va a estar bien? Es cierto, y todo, ¿sí? Yud Kei es bueno, eso es lo que la frase quiere decir. Pero que algo va a estar bien solo porque sí, sí, en el Gemara Tikkun. Mientras tanto, tenés que hacer algo para reconectar. ¿Sí? Cuando se termine la corrección, todo va a estar bien. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Sufrir toda la vida hasta llegar ahí o vas a hacer algo ahora? Dice, y este es el significado místico de la palabra Yud-Hei, ¿sí? Y es tanto arriba como abajo. Porque Ye son las letras Yud y Hei es 10 y 5. ¿Sí? Es el 5 de la letra Hei y sus 10 aspectos que toma desde lo masculino. Y cuando siempre que dice tanto arriba como abajo se refiere tanto en Binah como en Malhut, ¿sí? Tanto en lo metafísico como en lo físico. Y acá hay una respuesta a algo que alguien preguntó, no sé quién fue, cuando dijimos que la letra Kuf es la única letra que baja debajo de la línea. Y alguien dijo, pero la letra Nun Sofit también pasa por abajo. Dice, y eso también es el significado de la letra Nun Sofit, de la letra final, la que le corresponde a Ima, a Binah. Dice, ¿por qué la Sofit le corresponde a Binah? También la letra Nun tiene valor numérico 50 también. O sea, es la misma, estamos hablando numerológicamente de lo mismo. ¿Por qué? Dice, porque el desde Binah nada negativo puede alimentarse, ¿sí? Desde Malhut sí, por eso es que a la Hei de Malhut, el número 50, le corresponde la letra Nun, dice, la forma que dice el Ari, dice, le corresponde la letra Nun doblada, ¿sí? Como diciendo que la verdadera forma de la letra Nun es con el palito que sobresale, pero en Malhut, en nuestro mundo, la letra Nun tiene que estar doblada, ¿sí? Para que no, porque sabemos que la letra Nun es representa nefilá, caídas, bancarrotas, eso, entonces no se debe, bueno, es mucho detalle. Ok, la Vav que está entre medio de estas dos Nun es la que se extiende y conecta un mundo con el otro. Y la letra Vav sabemos que indica el valor numérico del nombre Yud-Kei Vav-Kei Mem-Hei, que tiene el valor numérico de 45. Dice, y obviamente, dice, por eso es que está escrito que toda bendición divina proviene o está asociada con la unión de los mundos y con el número 100. Aquellos que hacen más tiempo que estudian Kabbalah saben que el número 100 corresponde a lo que se conoce como Or Yashar y Or Hoser, luz directa y luz retornante es la palabra, y luz retornante, ¿sí? Porque cada 10 sefirot está comprendida de 10 sefirot adentro y nos da este número 100. Por eso es que dicen de que una persona debe decir por lo menos 100 bendiciones por día. De hecho, si uno hace las 3 conexiones diarias de los de Shaharit, Minha y Arvit, dice más de 100 bendiciones por día. Con los nombres como Badal y Ojito, también nos acostumbra a decir puede ser esto a lo que se refiere es a la composición Baruch Atah Hashem. Por eso es que en Shabbat es
hacemos 3 seudot, porque las amidot de Shabbat no tienen 18 bendiciones cada una, entonces no te alcanza para completar todas las bendiciones, y si decís 3 veces Birkat Hamazon, te cubre las brajot que faltan. Es algo ya más técnico, pero esto es porque hay algunas personas que no comen solo trigo. Dice, y por eso es que damos donaciones, dice Larí. Dice, porque el concepto de dar una donación es regresar, o sea, recuperar las 100 bendiciones y devolverlas a su fuente. ¿Sí? La mayoría de nosotros seguramente tenemos serios problemas cumpliendo esto de decir 100 bendiciones diarias y todo ese tipo de cosas. Dice, pero uno de los propósitos por el cual damos donaciones es para devolver estas 100 bendiciones a su fuente, ¿sí? a Binah. Y de esta forma, dice, prevenir que las fuerzas del mal tomen sustento de él, de aquello de donde sacamos la donación. Y por eso es que las donaciones en esta parashá son llamadas terumá, queriendo decir elevación. Y esto es por lo cual trumá se refiere específicamente al principio de lo femenino, puesto que el principio de lo masculino no requiere de esta elevación, ¿sí? Porque son 2 letras Hei. La letra Hei tiene el valor numérico 5. 5 y 5 son 10. La obligación de dar maaser es solo el 10%. Uno puede dar más si quiere, pero lo que es obligatorio es el 10%. El otro 90%, que es el principio de lo masculino, Zeirampin, no requiere ser elevado. ¿Sí? Lo único que requiere ser elevado es el principio de lo femenino, que es Malhut. ¿Para qué? Para que la clipá, el mundo que es el caos que experimentamos en nuestra vida, no tenga de qué alimentarse. El propósito de sacar esa 10ª parte es elevarlo, sacarlo del medio de Malhut. Por eso es muy importante saber para qué se usa. No puede ser para que pongan una placa de bronce en la sinagoga con mi nombre. Tiene que ser para dar becas de estudio, para generar un lugar a donde se propague luz. Porque lo que hay que hacer es que hay que agarrar esa parte que tiene dominio, la clipá de Malhut, la negatividad, hay que quitárselo a la clipá y hay que elevarlo, treumá, ¿sí? A un lugar en donde no pueda alimentarse de eso. Porque si lo dejo pegado, contamina todo el resto. ¿Sí? Por eso la Torá no dice vas a dar esta cantidad de dinero, dice vas a dar este porcentaje, porque todos tienen el 10% de sus ingresos. ¿Sí? No se trata de que porque tenés más podés tener el nombre más grande. Si eso es lo que buscas en la vida, go for it, ¿sí? Tenelo, pero créeme que no te elimina ningún caos de tu vida. Al tipo que gana 100 pesos y da 10, esos 10 que da sí le elimina, le quita el alimento al caos de la vida. En el mundo físico en el que nosotros vivimos, la clipá, lo negativo, el caos que vivimos, solo vive de la luz que nosotros le damos. Por decirlo de alguna forma, agarrás una diapositiva, ¿sí? Así de chiquitita, 35 milímetros, la pones en un proyector, y si es un buen proyector, vas a ver una imagen gigantesca.
¿esa imagen es real? No. ¿Qué es lo que la hace tan real? La intensidad del foco que está del otro lado. Cuando el foco se va muriendo, cuando el foco se muere, o cuando le apagás el foco, desaparece y vuelve a ser nada, un pedacito de celuloide. El caos de nuestra vida tiene la dimensión de cual fuera la intensidad de luz que le permitimos que tenga para alimentarse. Una de las formas de quitarle el sustento que alimenta al caos, a la clipá, es sacar ese 10% y elevarlo, porque de eso come. ¿Por qué come de eso? Porque sabe que es lo más difícil para el ser humano de hacer. Sabe que es lo último. Todos los que quieren ser grandes tzadikim empiezan por todo lo demás y eso es para el último, ¿sí? No, pero no, si ayudo, si hago esto, voluntareo, hago 1000 cosas, ¿sí? Pero no estoy en el nivel todavía de entender y de dar más hacer. Ya me va a llegar mi momento de crecimiento. Si tuvieras que empezar, yo siempre le digo a la gente, si me dijeran a mí, decime dos cosas que pudiera hacer para no tener que venir a tomar las clases de Kabbalah, no tener que hacer mayores esfuerzos más que esto, más que esas dos cosas, le diría, dama a hacer y hacer mikveh. ¿Sí? Las dos cosas, ¿sí? Purificar el cuerpo, la herramienta física que utilizas en este mundo para que se transmita la energía de tu alma, y no le des más de comer a la clipá. Y vas a ver que solo el conocimiento, vas a empezar a ver que vas a dejar de comer trigo y empezar a comer tortas, ¿sí? Delicias hechas con el mismo conocimiento, con la misma materia prima. Por eso es tan importante dónde y cómo se da, ¿sí? Tiene que ser de corazón. Si te lo vienen a pedir, ya hay una deficiencia. Y hay que entender que no se puede dar algo que a uno no le pertenece, ¿sí? Ese dinero que nosotros recibimos en nuestro sueldo, en una herencia, en lo que sea, el sustento que recibimos todos los días, no es nuestro. ¿Qué? Porque trabajamos, ¿te lo mereces? Hay gente que trabaja mucho más que todos ustedes y no gana lo que ustedes ganan. Mucho más, ¿sí? Hoy en el mundo hay esclavos, ¿sí? Que no ganan nada por su trabajo. Entonces, lo que nosotros tenemos es solo por providencia, ¿sí? Por el camino que vamos a recorrer, por lo que vamos a hacer, tal vez por lo que ya hicimos, ¿sí? Pero en cualquiera de los casos, en Argentina la ley es que si te encontrás dinero tirado en la calle, no te lo podés quedar, tenés que buscar a su dueño. Esto es algo que de hecho viene de la Torá, de las leyes de si encontraste dinero tenés que fijarte en la persona más cercana, ir a preguntarle al primero, después a este, al otro, lo que sea. En la ley argentina, si uno encuentra dinero, el máximo que puede demandar, y ahí sí es ley que el dueño del dinero te lo dé, es el 10%. ¿Sí? Ahora, nosotros nos encontramos todos los días, o una vez por semana, o una vez por mes, o cuando sea, dinero tirado, que en realidad nos lo encontramos, llamale tu sueldo, lo que sea, como sea que recibís sustento en tu vida, y la regla es al revés. Lo único que tenemos que hacer de eso que encontramos es devolver 10% y nos podemos quedar con el otro 90%. No vamos a entrar en las
Tal vez en alguna otra clase más apropiada daremos con más detalles. A la mayoría de la gente que conoce este concepto y no da diezmos porque no le alcanza. Lo que las personas generalmente hacen o cómo se justifican es que lo que reciben hoy no alcanza, ¿sí? Para sacar encima apenas llego a fin de mes, si sacara un 10%, solo llegaría al día 25, no al día 30. Y la realidad es que el dinero, y les recomiendo a todos que vean la película, que se refresquen aquellos todos, creo que por lo menos los que son alumnos míos de hace mucho tiempo la han visto, Zeitgeist, ¿sí? Zeitgeist. Sobre todo vean el Addendum número 2 que empieza hablando sobre el dinero, solo para que tengan noción de cuán ilusorio es el dinero. Es absolutamente una ilusión, ¿sí? Y se maneja únicamente con conciencia, únicamente con la mente, ¿sí? Porque mi abuela, yo la verdad tuve tuve una abuela que era todo un privilegio conocerla, o sea, no porque haya sido mi abuela, pero cualquier persona que conoció a mi abuela, una persona especial. Murió a los 96 años, se cayó de una silla limpiando una telaraña en su nueva casa en Israel, a donde se había mudado a los 90 años, ¿sí? Vivía en Argentina y a los 90 años se mudó a Israel, se anotó en la universidad, y ella decía: cuando el ángel de la muerte viene a llevarse, no preguntas si tenés suficiente. Así decía, cuando el Malach HaMovel viene a llevar algo, no te preguntas si tenés suficiente. Cuando se rompe la heladera y se te echa a perder toda la comida de la heladera, alguien te dice: discúlpame, vas a llegar a fin de mes, ¿sí? Cuando te dan una infracción, cuando se pierde plata acá, es todo una ilusión. El dinero es una ilusión. De hecho, cuanto más logramos entender esto, más fácil es tenerlo, ¿sí? Cuanto menos conectamos mentalmente la idea de que el dinero tiene algo que ver con el esfuerzo de nuestro trabajo, sí, tiene que ver con el esfuerzo del trabajo espiritual que haces, pero no necesariamente del físico. Y esto no quiere decir, porque a mucha gente le pasa que cae en la ilusión de decir: entonces, ¿sabes qué? En lugar de trabajar, voy a ir a hacer, ¿sí?, trabajo espiritual y esperar plata a cambio. No funciona así, ¿sí? Es tu crecimiento espiritual que muchas veces se consigue a través de ese trabajo pesado que haces en la oficina o en donde sea, en Malhut, en el 1%, como uno accede. Pero no es el tema de esta clase, y es tarde. En estos días, la semana que viene vamos a tener una clase en la clase de Zohar vamos a tratar de destinarla mayormente a entender de qué se trata Purim, porque es sumamente, no es que es importante, es una de las conexiones espiritualmente más poderosas del año. Por eso al día de Yom Kippur en la Torá se lo conoce como Yom HaKippurim, casi como Purim, ¿sí? Como Purim, no es no llega a y una de las conexiones que tenemos es hacer donaciones para los pobres. Tres principales acciones revirtieron el decreto de muerte que había sobre el pueblo de Israel en Shushan.
en donde ocurrió esto en Persia, uno fue ayunar, que ayunaron durante 3 días, y son ta'anit, son ayunos que son la mitad del día, como en Ramadán, que se ayuna solo durante las horas de luz, es decir, uno se ayuna entre las 4:30 de la mañana y las 8 de la noche, una cosa así. Y dar regalos para los pobres. El año pasado Leonardo se juntó un montón de plata que fue a un asilo, sí, como un shelter es asilo, ¿no? A una casa, a un refugio de chicos en Avellaneda, y la otra es Mahasita Shekel, es donaciones es una cosa que se hace con unas monedas, que también ahí se elevan las monedas, hay tienen un poder especial que ya lo vamos a explicar, pero vayan teniendo en cuenta Purim. Por último, porque tiene que ver, y no quiero la verdad dejarlo afuera, las 12 jalot. Ok. Dice, el Ari igual, como hay muchas más explicaciones sobre esto, otra vez, cuando lleguemos a la porción de Emor, que es donde se repite todo esto de nuevo, está mucho más explicado cómo es el tema de los 12 panes, pero les cuento brevemente de qué se trataba. En el versículo 30 de esta porción, primero en el 23 empieza diciendo que va a haber una mesa en el tabernáculo y en el templo en Jerusalén. Va a haber una mesa, y en esa mesa van a haber 12 panes que se van a cocinar el día viernes, justo antes de Shabbat, y se van a poner sobre la mesa, calientes. Y van a estar toda la semana sobre la mesa, y el próximo Shabbat los sacerdotes se van a comer ese pan. Y después, cuando lo reemplacen con las nuevas 12 halot, lechem panim, se van a llevar las otras, y solo los sacerdotes pueden comerse esas 12 halot. Y para que tengan una idea para qué servían, cuando una persona llegaba al templo con lepra, para poder curarse de la lepra, lo primero que tenían que hacer tenían que ir y mirar las 12 halot. Y el sacerdote, antes de curarlo, les preguntaba, ¿ya miraste las halot? Si no las habían visto, no lo podían curar. Y el Ari nos cuenta sobre estos panes, que también acá la traducción les llama panes de exhibición. Por eso nosotros acostumbramos, aquellos que han pasado Shabbat con nosotros saben que acostumbramos siempre usar 10 halot chiquititas, 6 redondas y 6 largas, representando los 12 signos del zodíaco, las 12 tribus, y eso que uno arma con estos pancitos es una especie de tablero para controlar a los signos del zodíaco, para estar por encima de la influencia astral, porque cuando el Talmud dice que no hay mazal para Am Israel, para el pueblo de Israel, es porque tiene las herramientas, pero el que no utiliza las herramientas está a merced de los astros. Ok. Y son 6 redondos porque simbolizan lo femenino, y 6 largos lo masculino y demás.
Ok, el Ari dice lo siguiente. Ahora vamos a discutir el misterio de los panes de exhibición, porque Lechem Panim también da insinúa de que son como de fachada. ¿Sí? Sí. Que por cierto en la Torah, en la última, cuando dice de que Benatata ala shulchan lechem panim lefanai tamid. Tamid quiere decir eterno, siempre, pero más que siempre, porque también nar tamid es el fuego eterno, tiene que ver con que esto era constante. ¿Qué es lo que era constante de estos panes? ¿Era que siempre tenía que haber panes? El Ari dice que no, dice, lo va a explicar. Dice, vamos a explicar el misterio de las 12 barras de pan. Todos ya sabemos, dice el Ari, que en los mundos superiores, arriba, hay muchos tipos de copulaciones, ¿sí? Muchos tipos de uniones entre lo masculino y lo femenino, a las cuales, metafóricamente, todas son referidas como comiendo. Por eso es que de ahí el famoso verso que dice coman, amados míos. No se está refiriéndose a comer, sino a conectar con la luz. Dice, ahora, la unión o la copulación entre Abba e Ima, entre Jochma y Binah, es afectada por Mazal, ¿sí? La suerte, entre comillas, ya lo explicamos muchas veces qué quiere decir Mazal, que proviene de la barba de Ari Hampin. También hemos explicado la barba de Ari Hampin se refiere a los 13 atributos de la misericordia. El valor numérico de la palabra lechem, pan, es 78 y es el mismo del de la traducción al arameo de la palabra mazal, que es mazla, que es 78, o de la palabra mazal más el kolel, que también es 78. ¿Sí? La palabra pan y suerte son la misma, tienen la misma energía. Por eso sabemos que también estas 12 halot controlan los mazalot, los signos del zodíaco, y está directamente relacionada. Sabemos que de mazal, de este lugar que se llama metafísico, se llama mazal, también proviene el sustento. Por eso también la conexión de las 12 halot en Shabbat, uno tiene que meditar en traer sustento, dinero, sustento físico y espiritual al mundo. Dice, también por otro lado sabemos que la barba de Ari Hampin, que son los 13 atributos, estos atributos también son llamados 13 mazalot, ¿sí? Que son 13 canales de donde fluye energía o sustento. En alguna oportunidad explicamos que el octavo y el 13avo son los de donde fluye lo extraordinario, ¿sí? Berab Gesed y Benaké. Entra todo en una... no quiero entrar en mucho detalle porque es tarde. Nos explica cómo estas 12 halot tienen que ver con las 12 letras que están presentes en el nombre Yud Kei Vav Kei, en tal deletreo, y que el nombre Yud Kei Vav Kei, que tiene valor numérico 26, también cuando lo multiplicas por 3 te da 78, que es el mismo valor numérico que Mazal y que Pan, etc.
Esto es algo interesante porque en la otra explicación que da el Ari, dice que una de las formas como uno distingue a una persona de cómo es en su actitud sexual es cuando uno lo ve comer pan. ¿Sí? La incontinencia para el pan, sabemos que tiene mucho que ver con el deseo de recibir para sí mismo. Por eso es que en Pesaj no se come pan y hay una prohibición, con lo cual dice, hay una prohibición que tiene que ver con no comer, con asegurarse de que no haya hametz, pero también es importante tener durante los 7 días de Pesaj sumo cuidado en que los actos sexuales no tengan hametz, dice el Ari, que no haya deseo de recibir para sí mismo cuando hay copulación. Dice, puesto que dice, ¿y qué es lo que era eterno? Era eterno que durante los 6 días que estaban las halot sobre la mesa, estaban igual de calientes de como habían salido del horno. Por eso es que la podían comer una semana más tarde, no era que comían pan duro una semana después. Dice, ¿pero qué pasaba? Tenían que estar todo el tiempo, dice, siendo que Abba y Ima copulan constantemente, ¿sí? Nosotros entre Zegampin y Malhut tenemos que hacer esfuerzo para que las fuerzas metafísicas se unan, pero en Binah y Jochma están unidas todo el tiempo, ¿sí? Cuando salimos de este plano físico, lo femenino y lo masculino es uno. Acá es donde cuando llega acá se dividen, hay mujeres, hombres, almas gemelas, todo esto. Allá arriba está todo junto siempre. Dice, diciendo que Abba y Ima, Jochma y Binah copulan constantemente, este pan debe estar tamid, constantemente sobre la mesa, y constantemente se mantiene caliente. Y por eso la Torah nos dice de que debes poner el pan caliente sobre la mesa en el momento en el que fue sacado del horno. Esto indica que Mazal, esta energía que es la que proviene de la unión de Abba e Ima, también está siempre caliente y constantemente despierta el deseo sexual y la unión de Abba y de Ima. Hay una interrelación constante entre Jochma, Binah, Mazal y estos panes. Dice, ¿qué quiere decir solo los sacerdotes podían comer de él? Porque el sacerdote corresponde a la columna de Jochma. ¿Cuál es la columna de Jochma? Jochma, Gesed y Netzach, la columna derecha. No tenía, los que ya han tomado otras clases, estamos hablando de misericordia, ¿sí? de personas que no tuvieran ningún tipo de juicio. Ahora, hay una grandísima lección detrás de esto, que es que mientras las halot estaban conectadas a Jochma y Binah, a esa mesa, se mantenían absolutamente frescas, ¿sí? Como recién salidas del horno. Pero en el momento en el que las quitaban de ahí, empezaban a enfriarse, como si fuera pan común. ¿Y cómo se aplica esto en nuestra vida? Así es nuestro sustento. Nuestro sustento, o el sustento, debería de ser eterno y siempre caliente,
sea, siempre conectado a la luz, a Jochma y Binah. Hay una relación con esto también de que el maaser solo se llevaba al sacerdote. ¿Sí? ¿Por qué? Pero no es porque él es el rabino o el cura porque el sacerdote implicaba ser una persona absolutamente de columna derecha, absolutamente misericordiosa. Para comprobar que esa era su conciencia, una vez al año cuando entraba al Kodesh HaKodashim, si su conciencia estaba mal, moría ahí. No es que alguien podía fingir ser puro. ¿Sí? Eran puros o morían. Entonces, cuando hablamos de llevarle al sacerdote el maaser o el diezmo, no estamos hablando de porque él es el cura o es el rabino o es el monje, es a quien hay que llevarle el dinero. No, hay que llevar el dinero a un lugar de misericordia, donde para lo que se utilice sea para propagar luz. ¿Sí? ¿Cuál es la lección en nuestra vida? El sustento de ese del cual nos cuesta tanto sacar un 10% que ni siquiera es nuestro y darlo, no lo podemos hacer o nos cuesta hacerlo porque nosotros tomamos posesión de las cosas. Cuando algo está conectado a la fuente, a Jochma y Binah, a la luz, está constantemente fresco. Es decir, cuando conoces a una persona y te enamorás y sentís toda esa emoción y la relación es perfecta y está todo bien, puede durar y estar así toda la vida. ¿Cuándo deja de estar así? En el momento en el que alguien toma posesión, ¿sí?, de la otra persona, de quién tiene que dar, cuánto, empieza a sacar medidas, qué es lo que me pertenece, qué me debes, qué te debo. ¿Por qué? Porque la luz es simple. La luz dice, mientras me lo dejas, mientras es mío, es eterno. Es como si estuviera en el Mishkan, en la mesa, en el Shulchan, con energía eterna. ¿Vos lo querés? Llévatelo. La luz nunca te va a decir que no te lo podés llevar. La pregunta es, ¿vos lo podés cuidar como lo cuida la luz? ¿Sí? Vos tomaste posesión de la persona y que ahora te vas a pasar todo el día pensando en qué tenés que hacer para mantener esa relación de pareja perfecta. No, porque se te cruzan 1000 cosas y tenés que ir a trabajar y esto y lo otro. La luz sí tiene la capacidad de cuidar de todo eternamente, pero no podés tomar posesión. ¿Por qué la gente no puede dar más? ¿Por qué le cuesta? Porque de su dinero no le alcanza. Nunca, mientras sea tu dinero, te va a alcanzar. Porque créeme que si tuvieras $1.000 millones y dijeras, ¿cómo? ¿Tengo que dar $100 millones? No. Pero como no te alcanzaba cuando tenías 100 y ahora que tenés 1.000 millones, ¿te alcanza menos? ¿Sí? Ustedes piensan que la gente que tiene, son muy pocos los que tienen miles de millones que pueden lograr dar diezmo. ¿Sí? Cada vez se le hace más difícil a la persona. No es más fácil por tener más, porque cuanto más posesión tiene la persona, más difícil, menos le alcanza. De hecho, el sacerdote no podía ser sacerdote y tener posesiones. Vivía en la mejor casa de Israel. No había ni siquiera el palacio del rey David era más opulente y mejor que el templo de Jerusalén. ¿Sí? Los Kohanim vivían en el mejor lugar, pero eran dueños de nada. No tenían permiso de tener posesiones, porque no podés mantener la conciencia y tener posesiones. Esto no quiere decir que uno tiene que despojarse de lo que tiene. Uno tiene que despojarse del Magiali, ¿sí? Me lo merezco, me lo gané, es mío. Si ellos quieren, que trabajen si quieren tener, que hagan como hice yo. Cuando uno logra despojarse del tomar pertenencia de las cosas, recién ahí puede tenerlo todo. Recién ahí puede tenerlo todo.
¿sí? Cuanto más pertenencia uno tiene, menos alcanza, porque lo está retirando cada vez más del dominio de la luz. Gracias.